¿Cuántos disfrutan de estar en la presencia de Dios? Yo creo que hay algunas cosas que son difíciles de describir con palabras y por eso simplemente las expresamos en la forma en que nos sale. La música, las canciones es una linda manera de poder hacerlo, pero también es incompleta, ¿no? Simplemente sentir y disfrutar la presencia de Dios es lo más lindo que nos puede pasar, que nos puede suceder. Quiero que compartamos juntos en esta mañana la palabra que nos viene guiando a lo largo de este año. Está en 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Antes que termine el año, la tenemos que aprender de memoria. ¿Qué les parece? Bueno, a ver, Lorena. ¿Quién más? Antes que termine el año, aprendámosla de memoria, no es tan complicado, ¿eh? Y mientras tanto, pongámoslo en todos los lugares posibles para que Dios nos siga hablando a través de ella cada día de nuestra vida. Dice 2 Corintios 2, 14, 15, sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo Jesús siempre nos lleva triunfantes. Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Amén? Muy bien. Esta palabra de alguna manera nos está guiando en este año que hemos compartido de alguna manera como un desafío espiritual, o entendemos como un desafío espiritual de parte de Dios, que tiene que ser para nuestras vidas, para la iglesia en general, para cada una de las cosas que Dios pone delante de nosotros, un año de victoria. ¿Amén? Y en estos meses estamos hablando un poquito de cómo entrenarnos precisamente para esa victoria. Y hoy quisiera que pensemos en lo siguiente. Voy a leer un texto que es sobre el que vamos a reflexionar en esta mañana, solamente 2 versículos, así que pónganse contentos, hoy a la mañana voy a predicar solamente sobre 2 versículos. Juan, no me crees, pero en serio, 2 versículos voy a predicar esta mañana. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo dije, veo una vara de almendro. Y el Señor me dijo, ¿has visto bien? Me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. ¿Amén? Quiero que tomes en cuenta algunas de las cosas que vamos a compartir a partir de esta palabra. El título que hoy quisiera que tuviéramos en mente es este. Somos entrenados para ver la palabra, viendo la palabra. Vas a decir, no, pero la palabra no se ve. La palabra se escucha, sí, podés leer un texto, pero la palabra generalmente se escucha. Pero cuando Dios nos habla de ver la palabra, en realidad lo que nos está queriendo decir es la forma espiritual en la cual nosotros podemos ver cómo esa palabra se va cumpliendo en nuestra vida, o cómo esa palabra nos va moviendo a que eso suceda o se cumpla. Si es demasiado complicado lo que te estoy diciendo, pensá al menos en 1 o 2 ejemplos bíblicos que se me vienen a la mente en este momento. Hace unos domingos atrás compartíamos, ¿se acuerdan? La imagen del monte Nebo, y era la imagen que Moisés tuvo antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Dios le permitió ver toda la tierra prometida. Le había dado una palabra en relación a la tierra prometida, pero ahora le estaba permitiendo ver lo que él le había dado a través de su palabra. Quizás otro ejemplo que nos pueda ayudar a entender, cuando Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo que se multiplicaría y que sería bendición para muchas familias en la tierra y que su descendencia sería más grande de lo que se pueda contar, Abraham necesitó ver esa palabra, porque hasta ese momento había muchas de las cosas que todavía no estaban sucediendo. Entonces el Señor le salió al encuentro una noche y le dijo a Abraham,
Mira, te invito a que salgas de tu carpa y que mires el cielo. Y Abraham miró el cielo. Y el Señor le dijo, contá las estrellas, si es que podés contarlas. Y le dijo, así como las estrellas del cielo, va a ser tu descendencia. Y a partir de ese día, Abraham creyó, no porque haya visto que iba a tener millones de hijos, de los cuales de alguna manera nosotros somos parte también, sino porque vio con sus ojos espirituales que esa palabra se estaba cumpliendo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Muy bien, de eso se trata lo que quisiera que veamos en esta mañana. Esta palabra de este año particular, este año de victoria que Dios ha puesto delante tuyo, ¿la estás viendo espiritualmente? ¿Estás empezando a visualizarla espiritualmente o hasta ahora solamente la has oído? ¿Es una intención, un anhelo, un sentimiento, un deseo? ¿O estás visibilizándola espiritualmente? Yo quiero invitarte en esta mañana a que te vayas con este desafío, que puedas ver con ojos espirituales lo que Dios ya está haciendo y quiere hacer en tu vida en este año. Amén. Y comienzo por esto. En primer lugar, dice el Señor, se dirigió a mí y me dijo. Otra versión dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo. La palabra de los profetas en el Antiguo Testamento, piensen, siempre tiene como 3 momentos o 3 tiempos distintos, quizás hasta 4. Pero cuando nosotros leemos los libros proféticos en el Antiguo Testamento, encontramos que los profetas, las palabras de los profetas tenían que ver con una realidad que el pueblo estaba viviendo en ese momento o que estaba por vivir en ese momento. Es decir, era contextual de ese tiempo. Le estaban hablando al pueblo de Israel en ese momento. Pero también tiene otros 2 momentos de cumplimiento. El segundo momento tiene que ver con todo lo que sucedió o sucede después de que vino Jesús y lo que significa la salvación para nuestras vidas. Y el tercer momento tiene que ver con lo que Dios está haciendo en cada una de las vidas de las personas de manera personal, particular, y esa palabra se aplica. Ahora me vas a decir, ¿y cómo sabía, por ejemplo, Jeremías que yo iba a pasar una situación y que justo la palabra que Dios le dio 2000 años después, o más, estamos hablando 5000 años después, me iba a ministrar a mí, me iba a hablar a mí? Justamente porque es el mismo Espíritu Santo y la misma palabra de Dios que es viva y eficaz la que sigue multiplicándose a través de los tiempos. En el contexto en que estaba Jeremías, al igual que en Isaías, ellos estaban desesperadamente hablándole al pueblo de Israel para que pudieran entender que tenían que cambiar sus caminos, que tenían que volverse a Dios y que era un tiempo urgente porque era inminente que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida y que el pueblo iba a llegar al cautiverio. Ese era el contexto. Pero ¿cuántos de nosotros, me animaría a hacer una encuesta en esta mañana, y en esto les voy a pedir que colaboren, levanten sus manos en este momento, ¿cuántos de ustedes alguna vez han recibido alguna palabra personal de parte de Dios, por ejemplo, del libro de Isaías? ¿Alguna vez Dios te habló a través del profeta Isaías? Muy bien. ¿Dios te habló alguna vez a través de la Biblia, a través del profeta Jeremías? ¿Sí? Bien. Entonces, la palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz, por más que haya sido declarada y proclamada hace mucho tiempo atrás. Leíamos hace poco, en estos días, en la semana pasada creo que fue, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, decía esto: los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, es decir, a nosotros, Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a nosotros, a ustedes, ahora les anuncian. Aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Estas son cosas que aún los ángeles
quisieran contemplar. Los profetas no le hablaron a los ángeles, los profetas no le hablaron solamente al pueblo de Israel, los profetas siguen hablando a tu vida y a mi vida. Por eso, cuando dice en esta mañana, el Señor se dirigió a mí y me dijo, esta palabra es contextual y sigue siendo contextual. El Señor se dirigió en ese momento a Jeremías, pero en esta mañana el Señor se está dirigiendo a Charlie. El Señor se está dirigiendo a Juan. El Señor se está dirigiendo a Ariel, a Cristian, a Samu, a Alberto, a cada uno de los que estamos acá. Es palabra personal de Dios, específica, y se vuelve puntual y especial para nuestras vidas. Quizás algún día entendamos la magnitud de lo que eso significa. La importancia de lo que significa que Dios se detenga a hablarnos personalmente, a dirigirnos la palabra y a mencionar cosas específicas en relación a nosotros. El domingo pasado, ¿quién recuerda sobre qué fue la palabra? Muy bien. Muy bien. Un corazón quebrantado es necesario para la victoria. Y el texto clave, Isaías 57. Muy bien, no estuve, pero la tengo. Otra vez, el Señor dándonos una palabra a través de un profeta y aplicándose al sentido de victoria de lo que Dios quiere darnos en nuestra vida. Hace unos domingos atrás también Vero nos compartía acerca de la espada, como la Biblia, o la palabra de Dios, mejor dicho, como la espada que nosotros tenemos para librar nuestras batallas y nuestra victoria. Y justamente Hebreos nos dice esto, pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y ahí viene lo interesante, penetra hasta el alma y hasta el espíritu. Y entra en la articulación, en la médula, en los huesos, hasta los tuétanos, dice otra expresión. Y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es decir, que la palabra de Dios no solamente queda allí, aparece, sino que cuando Dios nos habla en manera particular, lo que hace es ir hasta lo más íntimo de nuestro ser. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo, recibiendo? ¿Cómo nos estamos dejando transformar por la palabra que recibimos de parte de Dios? ¿Qué cosas está produciendo en nuestra vida? ¿Qué desafíos te trajo o te está trayendo en este tiempo? ¿Qué cambios tuviste o tenés que hacer a partir de la palabra de Dios? Porque cuando Dios habla, nos mueve a hacer cosas. Si pensáramos en esto como un tiempo de entrenamiento, quizás podríamos pensar como la palabra de aquellos entrenadores, ¿no? Que en la pretemporada desafían a los jugadores y les animan y les dicen, bueno, miren que este año tenemos que hacer esto, este año tenemos que ganar esto, para eso tenemos que esforzarnos en esto, etcétera, etcétera. Eso sería algo básico, elemental, lo hacen todos, aunque no todos logran ganar. Sin embargo, la palabra de Dios se vuelve poderosa, viva y eficaz, porque nos desafía, se mete en lo más íntimo de nuestras vidas y nos transforma. También nos trae luchas, También nos trae luchas. Porque si hay algo que el enemigo quiere hacer es robarnos la palabra. Robarnos la palabra. Lo dice el propio Señor Jesús allí en la parábola del buen sembrador, del sembrador, perdón. Lo primero que el enemigo quiere hacer es justamente robarnos la palabra. Si Dios te dio una promesa, el enemigo te la va a querer robar. Si Dios te está asegurando que este año será un año de victoria en aquellas cosas que te fue mostrando, te fue revelando, el enemigo va a querer robártelo lo más rápido posible. Va a querer inutilizar esa palabra, va a querer sacarla de tu vida, a pesar de que Dios la destinó en manera especial y particular para vos. Si en esta mañana entendés que Dios está justamente hablando a tu vida en este tiempo en forma particular, yo te invito
a que puedas visualizar esa palabra, a que puedas animarte a verla con tus ojos espirituales, a no quedarte solamente con haberla entendido alguna vez, haberla visto, sino haberla comprendido, sino verla con tus ojos espirituales. Porque lo segundo que dice este texto, que este texto le dice a Jeremías y por ende, ¿a quién se lo dice también? A cada uno de nosotros. Decía a mí, digamos, yo digo a mí, exactamente, ¿eh? ¿Qué ves? ¿Qué ves, Jeremías? ¿Qué ves? El texto dice concretamente, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿No? Y otra vez, lo aplicamos a nuestra vida. ¿Qué ves vos, Charlie? ¿Qué ves vos, Juan? ¿Qué ves vos, Cami? Bueno, y cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué ves vos, Roberto? Qué alegría verte, dicho sea de paso. ¿Qué ves vos, Vale? Qué alegría verte, dicho sea de paso, no pasa nadie desapercibido acá, bendecido. ¿Qué ves con tus ojos espirituales que Dios quiere hacer en tu vida? Dios le estaba dando una palabra a Jeremías y le estaba preguntando concretamente qué es lo que él veía que iba a suceder con esa palabra. Él ya había recibido la palabra, Jeremías ya había recibido la palabra hace tiempo. Pero ahora Dios le estaba diciendo, Jeremías, ¿qué ves que va a suceder con esta palabra? ¿Qué ves lo que está sucediendo con esta palabra en tu vida? Y lo que Jeremías estaba viendo tenía que ver justamente con esa mirada espiritual, con eso distinto, con eso que no se puede ver con nuestros ojos naturales. Y es lo que yo te animo a ver en esta mañana en tu vida. Jeremías le dijo que estaba viendo, ¿me ayudás, Colo? Tengo un asistente en esta mañana. Colo. Gracias. Muy bien. Jeremías le dijo, estoy viendo una vara de almendro. Una vara de almendro. Si nosotros lo pensamos así nomás, parece que es algo que pasaría desapercibido. Está viendo una vara de almendro. No conseguí de almendro, para la próxima voy a tratar de... Pero Jeremías sabía lo que significaba la vara de almendro, porque conocía la historia espiritual que había detrás de esa vara de almendro. Si ustedes recuerdan, y si no se los cuento, allí en Números capítulo 16, 17, relata esta historia. En una vez, allí en el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba llevando adelante y les estaba guiando por el desierto, había entrado a una especie de rebelión, la rebelión de Corea, había desacuerdo entre ellos, etcétera, etcétera. Y Aarón, que era el sacerdote que Dios había escogido, estaba siendo descuidado, no lo tenían en cuenta, estaba siendo cuestionado. Entonces, el Señor le dice a Moisés, pedile que cada uno, un representante de cada tribu, traiga una vara y que le pongan el nombre de la tribu a la vara. Y que traigan también la vara de Aarón, de la tribu de Leví, y que le pongan el nombre allí. Y les pidió que pusieran la vara en un lugar especial. Y pongan esa vara en el tabernáculo delante del arca del pacto. Es decir, todo eso, tabernáculo, arca del pacto, en ese momento significaba precisamente la presencia de Dios. La presencia misma de Dios. ¿Y qué sucedió al día siguiente, cuando todo el pueblo fue a ver qué había pasado con las varas? ¿Se acuerdan lo que pasó con la vara de Aarón? Esa vara había reverdecido, tenía flores y tenía frutos. Eso es lo que Ezequiel estaba viendo cuando le estaba diciendo al Señor, estoy viendo una vara de almendro. Y yo quisiera animarte justamente en esta mañana a que puedas ver la palabra que Dios te dio en este año como esa vara de almendro.
Una vara, una palabra que en tu vida va, en primer lugar, a reverdecer. Quizás cuando veas tu vida la veas a lo mejor como una vara seca. ¿Cuántas veces hemos visto nuestra vida como una vara seca? Hay muchas personas grandes que consideran que su vida ya no tiene demasiado propósito y ven sus vidas como una vara seca. Hay muchos jóvenes que han sido tocados por distintas cosas y ven sus vidas como unas varas secas. En esta mañana, acá en este lugar, hay personas que ven sus vidas como una vara seca. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús en esta mañana a que abras tus ojos espirituales conforme a la palabra de Dios, puedas ver tu vida no como una vara seca, sino como una vara de almendro. Es decir, que puedas ver tu vida. Gracias, Marcel. Tengo 2 ya, pero gracias, buenísimo. Voy a tomar para... Que puedas ver tu vida con estas características. Una vara, una palabra que ha sido dada de parte de Dios y que está y que debe ser cultivada en la presencia de Dios. Porque solamente en la presencia de Dios va a reverdecer. Solamente en la presencia de Dios va a florecer y solamente en la presencia de Dios va a dar fruto. Pero quiero animarte en el nombre de Jesús en esta mañana, que creas en esa palabra, que la veas con tus ojos espirituales. Si Dios te ha dicho que en este año, este va a ser un año de victoria para tu vida, que aquellas cosas sobre las cuales Dios ha proclamado victoria, las veas reverdecer, las veas dar frutos y las veas dar flor, fruto y flores. Que veas que Dios va a hacer lo que prometió para tu vida, pero que que hagas como Abraham, que puedas verlo con tus ojos espirituales en esta mañana. Que veas la palabra que Dios tiene para vos. Y que esa palabra se va a cumplir, porque no es palabra de hombre, sino porque es palabra de Dios. Solamente si vos cerrás tus ojos espirituales, no vas a ver florecer esa vara. O solamente si vos no ponés tu vara, la palabra que Dios te dio, que Dios te concedió, delante de su presencia y la cultivás allí todos los días y le pedís que Él te muestre como a Jeremías y puedas declarar y decir: Señor, sí veo esta vara florecida. Sí veo, Señor, esta vara dando los frutos que me prometiste que iba a dar. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Es una promesa y una palabra personal, pero déjame decirte una cosa más. Nunca las palabras de Dios son solo o exclusivamente para nosotros. Son también para todos los que estamos acá. Son comunitarias. Dios tiene esa palabra para tu vida, pero la tiene también para la iglesia. La tiene también para el grupo de vida donde estás. La tiene también para las personas que necesitan ser ministradas, cuidadas, ayudadas por tu vida y que están deseosos, esperando, desesperados porque tu vida florezca como esa vara. ¿Cuántos necesitan de Dios en este tiempo y necesitan que tu vida florezca como una vara, como la vara de almendro? Amén. Tercero, el Señor le responde, después que Jeremías le dice que vio una vara de almendro, el Señor, ¿qué le dice? Has visto bien. Lo confirma, le confirma exactamente. Lo que vistes es real, así es. La palabra almendro en griego se escribe de una manera shakt. Y en hebreo esa palabra significa 2 cosas. El que está atento y el que vela. El que está atento, si alguno ya se perdió en el mensaje, este es el momento.
El que está atento, decirle que está atrás al lado, el que está atento. Y el que vela, eso significa el almendro. Eso significa el almendro. Lo que Dios nos está animando es que estemos atentos a la palabra y al cumplimiento de su palabra en nuestra vida. Tenemos que estar atentos a los detalles de lo que Dios hace. Por ejemplo, si se apaga una luz o si se prende. Tenemos que estar atentos a los detalles de lo que va sucediendo en nuestro entorno, en nuestras circunstancias, la palabra que Dios da, las personas que Dios nos pone en el camino. Estar atentos a la forma en que Dios quiere cumplir su palabra. ¿Saben las maneras en las cuales Dios nos habla y que muchas veces pasan desapercibidos en nuestra vida simplemente porque no estamos atentos? Dios está atento a todos los detalles de nuestra vida. Aun cuando estamos dormidos, Dios sabe de nuestra respiración. Dios nos guarda aun cuando nosotros no tenemos control de nosotros mismos. Allí Dios está atento. Pero Él nos pide que nosotros estemos atentos a sus promesas, a su palabra, a lo que Él quiere hacer. Muchas de las cosas que no suceden en nuestra vida tienen que ver simplemente porque no estamos atentos a lo que Dios está haciendo. Una vez que nos da una palabra, una vez que nos pone un desafío, una vez que nos anima a algo, Dios empieza a hacer cosas y nos pide que estemos atentos a esas cosas que Él está haciendo. Y además significa el que vela, porque Dios está velando por nosotros todo tiempo, en todo tiempo. Pero también nos pide que nosotros velemos. Que nosotros estemos alertas a la forma y al tiempo en el que Él va a cumplir las cosas que está haciendo en nuestras vidas. Hay una expectativa espiritual tremenda cuando nosotros vivimos de esa manera. Porque nos cambia el eje, como decía Meli hoy a la mañana, ¿no? Nos cambia el eje. Una cosa es que vos estés atento, estés distraído con todas las cosas que van pasando en la vida de un lado para el otro, lo que te pase una semana, que te cansaste, que el laburo, que una cosa, que la otra, que eso te saque de eje, que te peleaste con tu esposa, con tu esposo, que los chicos que empezaron las clases, que hay que comprar los útiles. Todo ese tipo de cosas son la parte de la vida, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero cuando estamos atentos a lo que Dios quiere hacer detrás de todas esas cosas, vemos algo extraordinario que Dios empieza a hacer mucho más allá de las circunstancias de la vida cotidiana y que tiene que ver con los propósitos, los planes eternos que Él tiene para nosotros. Y de alguna manera, cuando Dios le confirma a Jeremías y le dice, bien has visto, es porque entendía lo que significaba también el almendro. Esta semana me llegó, y a raíz de eso, el Señor me motivó, me llevó a compartir esta palabra. Justo, acá, esto es un secreto, guardalo, puedes borrarlo si querés, pero justo esos días en que los pastores también tenemos nuestro pequeño bajón espiritual, no se lo digan a nadie, pero a veces los pastores nos pasan. Entonces vos empezás a dudar, decís, Señor, pero ¿será que esto que estamos encaminados y que esto que estamos yendo, justo esos días, el Señor en su gracia, en su misericordia, me llegó un mensajito por WhatsApp del pastor Pablo Bernola, mi amigo que está allá ahora en estos días en Jerusalén, y me mandó ¿qué? Una foto de un árbol de almendro. Me dijo, no te imaginás lo que estoy, no sé, me parece que está en el cielo, Pablo, cuando vuelva algún día, pero me dice, no sabés lo que estoy viendo por mi ventana, un almendro, todo florecido, me mandó la foto. Me dice, y ahí empecé a reparar y buscar algunas cosas. Allí es invierno, el almendro es el único árbol que florece antes que todos los demás, florece en invierno, antes de que llegue la primavera. Y yo quiero animarte a esto. Por eso, cuando Dios le estaba hablando a Jeremías y le estaba mostrando el almendro, le estaba diciendo, quiero que empieces a ver lo que yo estoy haciendo antes de que suceda. Antes de que
de que todo el mundo empiece a darse cuenta que eso vea. Tenés que empezar a verlo antes, igual que el almendro. Tenés que empezar a prepararte eso. La Biblia le llama también de otra manera, le llama frutos anticipados. ¿Se acuerdan cuando el pueblo, cuando Moisés mandó a los espías a la tierra prometida y volvieron con unos frutos gigantes, un montón de cosas? Eran frutos anticipados de lo que Dios les iba a dar cuando estuvieran en la tierra prometida. Esas son como especies de mojones, cosas que Dios nos permite ver antes de que sucedan y que nos ayudan a comprender que Dios está en el tema. Y yo estoy seguro que así como esta experiencia que te conté, tampoco es para que le ande diciendo a todo el mundo, yo tengo un pastor que de vez en cuando necesita alguna cosa especial, no. Esto queda entre nosotros, ¿sí? Y entre alguno que vea el video, que espero que no sean muchos, o sí que sean muchos. Pero lo que te quiero animar en esta mañana es que le pidas al Señor que te ayude a ver eso anticipado que Él ya está haciendo en tu vida. Ya que me deschavé a mí, voy a deschavar a unos cuantos más en esta mañana. En estos días, en estas últimas 2 semanas, nos juntamos con 2 parejas preciosas que se van a casar ahora en 10 días, ¿no? 15 días, no sé cuánto más o menos. Voy a hablar de ustedes. Lo más lindo es que decidieron casarse, ni se pusieron de acuerdo. Se casa uno el sábado y el otro el domingo. No sabemos todavía siquiera cómo vamos a hacer. Tenemos que hacer un helicóptero, si nos pueden comprar iglesia para poder ir de un lugar a otro. Estamos felices por sus vidas, dicho sea de paso, ¿eh? Si le quieren dar un aplauso, le damos un aplauso. De las cosas hermosas que pudimos charlar cuando estuvimos juntos, en esta mañana quiero pedirles permiso, no voy a contar ninguna intimidad, que estén tranquilos, ya están nerviosos ahí. Las 2 parejas dieron testimonio, nos contaron a nosotros de las cosas hermosas que Dios fue haciendo de antemano, preparando el camino para esa decisión de fe que ellos tomaron, de casarse, lo que implicaba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿O estoy mintiendo? Me decís que estoy mintiendo y me llamé. Hermoso. Y yo estoy seguro que Dios está sembrando el camino de un montón de frutos anticipados en tu vida. Si no los estás viendo, es probable que a lo mejor no estés atento a lo que Dios está haciendo. No estés atento a las formas en que Dios se está manifestando. Por último, ¿qué dice el Señor? Le termina diciendo a Jeremías, Jeremías, ¿entendiste bien? Estás viendo correctamente la palabra, estás viendo correctamente lo que va a suceder con la vara, estás viendo correctamente lo que va a suceder con tu vida, estás viendo correctamente lo que va a suceder con los tiempos. Pero quiero decirte una cosa más. Me estoy apresurando a poner mi palabra por obras. Te lo repito, me estoy apresurando a poner mi palabra por obras. Recíbilo en el nombre del Señor en esta mañana. Me encanta cuando Dios acelera los tiempos. Me encanta cuando Dios se mueve de una manera extraordinaria y dice, ya te di la palabra, ya la pudiste ver con tus ojos, ahora pongo el pie en el acelerador y viene pronto el cumplimiento de esa palabra sobre tu vida. Amén. La palabra ahí que pusimos, shoket, por eso puse también la anterior, es un juego de palabras que la Biblia usa una y otra vez. Por eso almendro y apresuramiento también tienen una sintonía y el Señor la utiliza para esto. Cuando Jeremías estaba viendo la vara de almendro, no solamente estaba viendo todo lo que les dije antes, sino también estaba viendo que esa palabra se iba a cumplir rápido, pronto.
Y eso implicaba de parte de Jeremías también una aceleración en cuanto a su disposición de corazón. Y querido hermano, querida hermana, querida iglesia, yo quiero animarles a que nos dispongamos a acelerar las cosas que tenemos que hacer para que Dios cumpla su palabra en nuestras vidas, para que Dios cumpla su palabra en tu vida. Si Dios te mostró que te va a conceder un tiempo de victoria en tu familia, en tus relaciones, acelera el proceso. Deja de dar vueltas con lo que quizás te tiene trabado y empezá a poner por obras lo que Dios ya te mostró que quería hacer. Si Dios te mostró que quería hacer algo en función de tu vida, de tu ministerio, de tu trabajo, de tus estudios, poné el pie en el acelerador y empezá a definirte con aquello que Dios te mostró. Porque Dios quiere acelerar la palabra y el cumplimiento de su palabra en tu vida y en la iglesia. Si Dios te está moviendo a tomar desafíos, a tomar decisiones que tienen que ver con el llamado, con el ministerio, con involucrarte más en alguna cosa, con comenzar un proyecto ministerial, con llevar adelante un grupo de vida, en el nombre de Jesús, acelera el proceso y los pasos de lo que tenés que hacer. Comprometete con lo que Dios te mostró que quería hacer y entonces se va a producir ese aceleramiento de la palabra de Dios. La decisión de acelerar las cosas en nuestra vida depende de nosotros. Dios ya dispuso el aceleramiento del cumplimiento de su palabra. Miren, hay una cosa que nunca voy a poder decir ni yo ni nadie, que es cuándo va a volver el Señor. Ni día ni horario. Pero hay una cosa que sí estoy convencido. Y la palabra me ayuda a poder interpretarlo. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y por eso también está moviendo el aceleramiento de su palabra, del cumplimiento de esa palabra. Y eso tiene que ver con tu vida, pero también tiene que ver con la iglesia. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia no es un movimiento o un grupo de actividades, algunas cosas que hacemos eventualmente. La iglesia somos cada uno de nosotros y si nosotros comprendemos el cumplimiento de esta palabra en nuestra vida, entonces el Señor va a acelerar los tiempos de ese cumplimiento para nosotros. Termino con esto. La tarea de Jeremías comenzó en un tiempo glorioso, en un tiempo especial, bajo el reinado del rey Josías. Es más, Jeremías fue el instrumento de parte de Dios para que Josías, el rey Josías, provocara todo un avivamiento dentro del reino. Sus antecesores habían estado apartados, habían hecho cualquier cosa, pero Josías hizo una reforma profunda y eso cambió la vida espiritual del pueblo y le dio prosperidad y bendición. Pero también la palabra de Jeremías se tuvo que aplicar al momento terrible en que el pueblo de Israel fue trasladado al cautiverio. Un tiempo que para el pueblo fue un tiempo de enseñanza, de humillación, como predicaba Pablo el domingo pasado, de búsqueda de Dios. Y en ese momento las palabras de Jeremías eran como el almendro que florecía en medio del invierno del cautiverio. Y finalmente la misma palabra profética de Jeremías 70 años después iba a ser la que iba a movilizar nuevamente al pueblo de Israel a salir y a volver, mejor dicho, a volver a la tierra que Dios les había concedido, a reconstruir las murallas, a reconstruir el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé cuál sea el momento en que esta palabra llega a tu vida. No lo sé. Quizás con algunos que estemos más ministrando, más cerca en este tiempo, puedo conocer algo. Pero puede ser que esta palabra llegue a tu vida en un tiempo de enseñanza, de humillación, de búsqueda. Si es así, en el nombre de Jesús hay dos cosas que quiero decirte, o que dice la palabra en esta mañana. Primero, que se va a cumplir. Y segundo, que el Señor está apresurando esa obra en tu vida. No estás acá de casualidad. No estás recibiendo esta palabra de casualidad. Dios no tira
la palabra así como si fuera cualquier cosa. Dios llama, convoca y habla a nuestras vidas. Así que si Dios te está dando esta palabra y vos estás en un tiempo de humillación, de cautiverio, en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de enseñanza, en un tiempo de necesidad espiritual, esta palabra es para tu vida, pero entendé y mirá que esa vara de tu vida va a florecer, va a dar fruto y va a reverdecer en el nombre de Jesús. Puede ser que este sea para vos un tiempo de restauración, de restitución o un tiempo de un nuevo inicio, como lo era la palabra cuando se aplicó al pueblo cuando tenía que volver. Si esto es así para tu vida, si estás en un proceso de restauración, estás en un proceso de restitución de todo lo que el enemigo te robó, estás en un proceso de iniciar cosas de nuevo, de empezar de cero, esta palabra también es para tu vida. Y dos cosas, nuevamente, Dios la va a cumplir y Él quiere apresurarse para que esa palabra se cumpla en tu vida. Que no pase mucho tiempo más. Quizás sea el fin de semana que viene en el retiro, ¿no es cierto? Quizás sea hoy mismo cuando estás saliendo de este lugar. Quizás este para vos sea un tiempo de avivamiento. Un tiempo de reforma espiritual, un tiempo de prosperidad, de llenura, de plenitud, de gozo, de lo que Dios tiene para tu vida, de proyección, de empezar a soltar los dones, las capacidades, todo lo que Dios puso en tu vida. Un tiempo de avivamiento espiritual. No sé cuántos leyeron o escucharon en este tiempo sobre lo que sucedió durante largos días allí en la Universidad de Asbury. ¿Escuchó? ¿Alguno leyó? Una universidad de las tantas que hay en Estados Unidos. Ustedes saben que la mayoría, una buena cantidad de las universidades en Estados Unidos fueron fundadas en su momento por iglesias, ¿no? Por ejemplo, Harvard es una universidad que fue fundada por iglesia, por la iglesia bautista. Stanford, ¿no? Universidades conocidas comenzaron habiendo sido fundadas por iglesias, pero después la iglesia dejó de tener todo tipo de incidencia y la universidad se volvió muchísimo más importante y la iglesia quedó solamente siendo nada más que un lugarcito de reunión donde los alumnos iban de vez en cuando y alguien les compartía una palabra. El que quería ir, iba. Y lo mismo sucedió con Asbury, que era una universidad metodista. Ahora, lo que sucedió es que un grupito allí, pequeños alumnos, para quienes lo conozcan, estuvieron allí, recibieron una palabra basada en Romanos capítulo 12, hablando acerca del amor, y un grupo de ellos se quedó allí quebrantado, Dios le tocó de una manera especial, y eso comenzó a ser algo impresionante y extraordinario. Una reunión que empezó y que tenía que durar 1 hora, terminó siendo un avivamiento tremendo. Nadie podía irse de ese lugar. No podían irse. Querían estar más tiempo delante de la presencia de Dios y entonces pasó un día. Y entonces empezó a trascender lo que allí estaba sucediendo. Los jóvenes, en su mayoría todos menores de 25 años, digamos, estaban siendo quebrantados delante del Señor, llorando delante de la presencia de Dios. Todo eso empezó a trascender, empezaron a venir de otros lugares, de otras universidades. El auditorio empezó a llenarse, estaba completo. A los días empezó a haber colas y colas y empezó a generar un gran conflicto en cuanto al tema de la seguridad. Empezaron a venir de distintos lugares y cada uno de los que entraba en el lugar vivía y experimentaba absolutamente lo mismo. Una presencia, una llenura de Dios que llevaba las vidas de las personas a quebrantarse, a llorar, a buscar de Dios de una manera desesperada. Comenzó el 8 de febrero. El día 20 de febrero fue tal la conmoción que eso estaba generando que las autoridades tuvieron que intervenir para que se corte, para que se suspenda, porque no había forma de controlar la seguridad
de las personas que se acercaban a ese lugar. No sé cuánto de avivamiento habrá detrás de esto. Lo que sí sé es que Dios busca manifestarse en nuestras vidas y en la vida de las personas. Imagínense que el jueves que viene, bueno, en la reunión de oración como que nos da ganas de quedarnos un poquito más, ¿no? Pero imagínense que el jueves que viene, cuando llegue el horario de terminar la reunión, nadie se quiera ir. Y nos quedemos un día, y 2 días, y 3 días, y todo lo demás pierda sentido, ¿no? Cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y trae avivamiento. Si esta palabra de avivamiento, de reforma espiritual, de cambio interior profundo, es para tu vida, yo te invito a que no dejes pasar este tiempo. Si Dios te está moviendo a eso, también esta palabra es para vos. Y Dios dice que la va a cumplir, y Dios dice que se está apresurando a hacerlo por obras. Quiero que terminemos cantando en esta mañana y orando. Pero quiero invitarte a que cierres tus ojos un instante, a que mires esta vara. Primero para eso tenés que abrirlo un segundito. Y veas con ojos espirituales, ahora sí, si querés cerrar. Veas con ojos espirituales qué es lo que Dios te está mostrando para tu vida conforme a su palabra en este tiempo. Que veas que como el almendro, esa palabra ya floreció en tu vida. Que creas en lo que el Señor va a hacer por medio de su palabra en tu vida. Y que corras al cumplimiento de esa palabra. Que te desesperes porque esa palabra se cumpla, porque el Señor dice: estoy apresurado. Estoy apresurado. Voy a hacer que esta palabra se cumpla pronto en tu vida. Querida iglesia, Dios nos llamó un año de victoria no para que nosotros creamos que somos importantes o que nos llenemos la boca de algunas cosas, sino para que su gloria se manifieste en esta ciudad. Quizás que muchos deseen ser parte de lo que Dios está haciendo, como en Asbury. Que muchos estén desesperados por tocar su gloria que está en tu vida. El enemigo durante mucho tiempo quiso mostrarte tu vida como si fuera una vara seca. Hoy el Señor te dice: tu vida no es una vara seca, porque yo estoy en ti. Porque mi espíritu está en tu vida. Así que tu vida va a reverdecer, va a florecer y va a dar fruto en el nombre de Jesús. Por eso puse sueños en tu vida, por eso puse visiones en tu vida, por eso puse mi palabra. Para que creas en ella y te muevas en ella. Y hoy mismo, si tenés que tomar decisiones, toma decisiones conforme a esa palabra. Porque Dios la quiere cumplir pronto. No te distraigas con las cosas que el mundo te quiere oír y decir y distraer. No dejes que el enemigo te la robe, porque eso va a ser una lucha. Mirá, 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 mirá. Mirá esa vara que Dios puso delante de tuyo, porque simboliza la palabra que Él va a cumplir en tu vida. Vino palabra de Dios a mí y me dijo: ¿qué estás viendo, Charlie? ¿Qué estás viendo, querido hermano? ¿Qué estás viendo, querida hermana? ¿Qué estás viendo? Decile al Señor ahora: ¿qué estás viendo? Él te lo está preguntando. Ahora, si estás viendo el cumplimiento de esa palabra, el Señor te dice: bien has visto, lo estás viendo bien. Ahora yo te digo, la quiero cumplir pronto. La quiero cumplir pronto. Así que movete en esa dirección, camina en esa dirección, toma decisiones en esa dirección.
porque yo quiero cumplirla pronto. Sí, Señor.